Esto es DW Noticias desde Berlín. Momentos cruciales para el futuro político de Colombia se definen a esta hora conforme se da a conocer el fallo del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La audiencia por presunto soborno a testigos y fraude procesal tiene profundas implicaciones en medio de la polarización que vive el país. Estos son nuestros titulares. La jueza Sandra Heredia explica en una audiencia transmitida en vivo el sentido del fallo. Uribe ya fue considerado responsable del delito de soborno en actuación penal, uno de los 3 por los que fue llevado a juicio. Además, más ayuda está ingresando a la Franja de Gaza tras el anuncio de Israel de implementar pausas puntuales en sus operaciones militares. Pero las organizaciones de ayuda humanitaria continúan advirtiendo del riesgo de morir de hambre que enfrenta la población del enclave palestino. Y Alemania hace un llamado a Israel a poner fin a lo que llama una crisis catastrófica. El canciller federal anuncia la participación del gobierno alemán en un puente aéreo en Gaza para lanzar suministros básicos a la población gazatí. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Álvaro Uribe pagó a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo incriminaban e intentó manipular el proceso penal en su contra. Una jueza de Bogotá determinó este lunes que el expresidente colombiano es responsable de 2 de los delitos de los que se le acusa. En la lectura del sentido del fallo, la jueza asegura que con el argumento de la defensa de que se habría fraguado un complot para incriminar a Uribe, se buscó engañar a la justicia de Colombia. Ahora se convocará una nueva audiencia para determinar el tipo de pena. Para la jueza quedó demostrado que por intermedio de terceros, Uribe sobornó a varios exparamilitares para que declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda. Hay voces críticas contra el fallo por la decisión de la jueza de aceptar como pruebas válidas interceptaciones telefónicas ilegales a Uribe y conversaciones entre su abogado y un paramilitar preso. Vamos a analizar esta noticia en desarrollo con Sergio Guzmán, él es consultor especializado en riesgo político y director de Colombia Risk Analysis. Nos acompaña a esta hora desde Bogotá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. No, a ustedes por invitarme a analizar este muy importante caso. La sesión se ha extendido, como lo decíamos, por varias horas. ¿Qué destacaría de lo que se ha dicho hasta el momento en la lectura del sentido del fallo del caso Uribe? Bueno, yo creo que una de las cosas a destacar es que el fallo ha sido muy extenso, más de 1000 páginas está leyendo la jueza, continúa leyendo en este momento, en donde ha mostrado realmente que la justicia colombiana ha dado unas garantías procesales plenas a todos los implicados en el caso, que ha tomado los argumentos de la defensa y de la Procuraduría de la Fiscalía muy en serio y que está tratando de fallar en derecho. Los opositores del expresidente Uribe van a tratar de hacer que este caso sea sobre su legado, al igual que los opositores del presidente Petro van a tratar de pintar esto como una manipulación de la justicia. Sin embargo, la jueza ha sido muy insistente que este caso únicamente se trata de unos hechos muy puntuales que implican al expresidente en el soborno procesal y fraude a testigos. Como ya usted nos lo explicaba, es casi imposible desligar este caso de las implicaciones políticas que puede tener. ¿En qué momento llega este fallo en un contexto tan sensible como el que está teniendo Colombia? Bueno, llega en un momento preelectoral, pero hay que aclarar que aún faltan más de 10 meses para las elecciones presidenciales. Todavía pueden pasar muchísimas cosas, empezando por una muy probable apelación que la defensa del expresidente Uribe hará al fallo y que tendrá que juzgarse antes del 8 de octubre para que evitar la preclusión del caso. De ser precluido, pues Uribe caminaría libre y no sería más subyúdice en este sentido. Pero lo que sí es importante aclarar es que la derecha colombiana todavía no ha definido un mecanismo para escoger su candidato único a la presidencia, complicando aún más el fallo tanto en el Centro Democrático, que no han escogido porque Miguel Uribe sigue en un estado de salud muy delicado, como en los 18 aspirantes más en la derecha que están buscando ser candidatos presidenciales. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca el desarrollo de este caso. Muchísimas gracias. Era Sergio Guzmán, consultor y director de Colombia Risk Analysis. Ojalá hasta una próxima ocasión. Muy bien, qué buen día.
Y el de Álvaro Uribe, lo decíamos, es un proceso histórico vinculado con el conflicto armado y al paramilitarismo que por primera vez ha llevado a un exmandatario del país al banquillo de los acusados y que mantiene por ello a Colombia en vilo en medio de la enorme polarización política de su sociedad. Un expresidente contra un senador. Una batalla que en Colombia ha durado más de una década. El senador Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, acusó reiteradamente al expresidente Álvaro Uribe de supuestos vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes desde hace décadas, además de persecución contra la oposición. El gobierno de Uribe decía que había plenas garantías para los opositores y para quienes tenían opiniones divergentes con su gobierno. Comenzaron a aparecer fenómenos de persecución abierta o soterrada de quienes estábamos precisamente ejerciendo la oposición. No solo Cepeda, también otras personas acreditadas como víctimas aseguran que el expresidente intentó sobornar a testigos incluso en las cárceles para que no declararan contra él. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda en 2012 acusándolo de buscar testigos falsos. Pero en un giro inesperado, la Corte archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra el expresidente que se demoraría años. Participar en una recusación a un juez de la República para mí es doloroso. No me siento cómodo en este momento, señora juez. En 2020, luego de que la Corte ordenara su detención domiciliaria preventiva, el expresidente Uribe renunció a su escaño de senador y su caso pasó a la justicia ordinaria. Entonces, una jueza ordenó su libertad y la Fiscalía decidió que no había pruebas contra él. Pero 4 años después, una nueva fiscal decidió acusar a Uribe y lo llamó a juicio, enfrentando cargos por soborno a testigos y fraude procesal. El expresidente asegura que se trata de una venganza política. El senador Cepeda siempre lo han presentado aquí como defensor de derechos humanos. Pero yo también tengo derecho a los derechos humanos. Ahora, después de 13 años, el fallo cierra un proceso histórico que puso por primera vez a un expresidente colombiano en el banquillo de los acusados. Y lógicamente daremos seguimiento al transcurso de esta noticia en nuestras próximas ediciones. Entre tanto, fijamos la mirada en la vecina Venezuela, donde el chavismo se hizo más fuerte tras imponerse en las elecciones municipales. El régimen de Nicolás Maduro logró la mayoría de alcaldías en unos comicios marcados por el boicot del principal partido de la oposición. Esto ocurre justo un año después de que Maduro se proclamara ganador de las elecciones presidenciales entre acusaciones de fraude por parte de la comunidad internacional. Este lunes, un día después de las elecciones municipales, se cumple un año de la controvertida victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Con el 51,20% de los votos, Maduro venció a su opositor Edmundo González Urrutia. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. La Comisión Nacional Electoral, controlada por el chavismo, validó los resultados, pero las actas oficiales nunca se hicieron públicas. Nicolás Maduro Moro. No contento con ganar, la justicia venezolana dictó una orden de detención contra González Urrutia por conspiración, sabotaje e instigación a la desobediencia de las leyes. El líder opositor, que había asegurado que estaría el 10 de enero para tomar posesión del cargo, se exilió en España y no pudo regresar a su país. Por su parte, María Corina Machado continúa en la clandestinidad. Esto después de que el día antes de la toma de posesión de Maduro fuera supuestamente detenida y puesta en libertad una hora después. ¡Libertad! 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 Con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, ausente, Maduro celebra un año después una nueva victoria en las principales alcaldías del país. Además, en este año, algunos gestos como el intercambio de presos entre Venezuela y Estados Unidos fortalecen la posición de Maduro en el panorama internacional. Eso se mezcla con la decisión de abrir de nuevo la puerta a las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, lo que supondría un balón de oxígeno para Maduro. El avión
Con este panorama, este mismo lunes el presidente venezolano anunció grandes eventos musicales y marchas populares en diferentes partes del país para celebrar el primer año de lo que denominó triunfo heroico contra el fascismo. Y lo adelantábamos en titulares, Israel inició lo que denomina pausas tácticas limitadas en sus operaciones militares para permitir que la ONU y las agencias de ayuda humanitaria puedan entregar ayuda en la Franja de Gaza. El domingo, decenas de camiones con alimentos entraron en el enclave a través de un puesto de control israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que no hay hambruna en la franja. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que la malnutrición en Gaza ha alcanzado niveles alarmantes y que casi 1 de cada 5 niños menores de 5 años sufre malnutrición aguda. Zeynab era una bebé que nació sana, pero cuando murió a los 5 meses pesaba menos que al nacer. Los médicos dicen que murió de desnutrición severa. Mi hija de 5 meses murió desnutrida debido a la falta de leche de fórmula por el cierre del paso fronterizo y la prohibición de entrada de leche en polvo. Habrá muchos más tras la muerte de mi hija. Sus nombres figuran en una lista que nadie mira. Son solo nombres y números. Nuestros hijos, a quienes llevamos en nuestro vientre durante 9 meses y luego dimos a luz, se han convertido en meros números. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, Zeynab es uno de los más de 80 niños que han muerto por problemas relacionados con la malnutrición en las últimas semanas. El Programa Mundial de Alimentos saludó la llegada de estos camiones a la Franja de Gaza el domingo. En medio de la creciente indignación internacional por la crisis alimentaria, Israel ha aceptado establecer rutas terrestres seguras para los convoyes de ayuda de la ONU. Israel también suspendió las operaciones militares en algunas zonas del enclave para permitir la llegada de ayuda. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo y tenemos que seguir diciendo lo importante que es lograr un alto el fuego. Ahora se darán las condiciones para aumentar la ayuda a Gaza, pero no podremos revertir en un día el nivel actual de hambruna que se vive en Gaza. Israel responsabiliza a Naciones Unidas y a sus socios por los reportes sobre la crisis alimentaria y acusa a Hamás de robar suministros. Se presenta a Israel como si estuviéramos impulsando una campaña de hambre en Gaza. ¡Qué mentira tan descarada! No hay ninguna política de hambre en Gaza y no hay hambre en Gaza. Hemos permitido que la ayuda humanitaria entrara en Gaza durante toda la guerra. De lo contrario, Gaza ya no tendría habitantes. El gobierno israelí restringió casi toda la entrada de ayuda a la franja entre marzo y mayo de este año para presionar a Hamás a aceptar un alto el fuego. A finales de mayo, la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, comenzó a distribuir alimentos en algunos lugares. Según Naciones Unidas, cientos de palestinos han muerto desde entonces cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria. Y la periodista Maya Siminovich se encuentra en Tel Aviv para ofrecernos más detalles de estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. ¿Cómo se concilia lo que parece ser un giro en la estrategia de Israel con respecto a la distribución de alimentos en la Franja de Gaza con esas múltiples declaraciones de oficiales israelíes que hemos visto en los últimos meses que decían que la ayuda humanitaria al final de cuentas fortalece y beneficia a Hamás? Hola Javier, pues se concilia difícilmente, pero como tantas otras cosas que están pasando aquí de manera constante y todos los días. Pues ha cambiado Israel de política 180 grados en un fin de semana en el que Netanyahu decidió con altos funcionarios de defensa y sin los socios de la coalición mesiánica ingresar alimentos a Gaza por tierra y por mar y por aire, pero repito, sin que lo supieran sus socios de la extrema derecha, porque ellos no querrían que esto sucediera. Netanyahu se encuentra aquí en una situación en la que está tratando de complacer a un grupo que quiere, un grupo fuerte, pero no tanto entre la población, pero sí en el gobierno, que quiere repoblar Gaza, y lo que la mayor parte de la población israelí está pidiendo, el 70%, que se termine la guerra. De manera que es muy difícil de conciliar lo que pasa con lo que se dice, pero grosso modo se está entendiendo que Israel está haciendo lo que le obliga a hacer la presión internacional
Y probablemente todo esto esté marchando hacia una solución que van a tener que sentarse a hablar de cuál es el futuro de Gaza sin Hamás, porque en esto parece que todos los factores están de acuerdo. Israel por ahora no quiere que sea la Autoridad Nacional Palestina, pero tal vez eso quizás sea solamente algo de boquilla y realmente se están encaminando cosas que no sabemos. Maya, hablabas de la presión internacional y el efecto que está teniendo. ¿Qué tan grande ha sido también la presión interna en Israel, sobre todo en los últimos días y semanas? Es grande y es pesada. Hoy mismo ha habido una declaración por parte de las dos organizaciones de derechos humanos más pesadas de Israel, que son Bezalel y Médicos por los Derechos Humanos. Se han reunido en Jerusalén y han declarado que consideran que lo que está haciendo Israel en Gaza es genocida y han explicado el porqué. Otras organizaciones o manifestantes no llegan hasta ese punto, aunque en las manifestaciones sí se ve carteles en ese sentido, pero hay muchas cartas, hay muchas declaraciones. El exministro Ehud Olmert, el exministro Ehud Barak, ambos están pidiendo el fin de la guerra o la subversión civil. 5 presidentes de las mayores universidades israelíes han escrito una carta en este sentido, que se permita la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, que se acabe la guerra. También la Asociación de Médicos Israelíes. Hay una ebullición y esto existía y ahora existe en un volumen mayor. Maya Siminovich, con los detalles y las reacciones al cambio en la estrategia de Israel en la ayuda humanitaria de Gaza. Maya, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Y en este respecto, el canciller alemán Friedrich Merz anunció este lunes que Alemania establecerá un puente aéreo para el envío de ayuda humanitaria en colaboración con Jordania. Además, Merz reiteró la exigencia del gobierno federal a Israel de un alto el fuego permanente y afirmó que para eso el grupo islamista Hamás, considerado terrorista por varios países, debe liberar a los rehenes, entre los cuales también hay ciudadanos alemanes. Israel tiene que mejorar inmediatamente y de forma integral y sostenible la catastrófica situación humanitaria en Gaza. Israel debe proporcionar ayuda humanitaria y médica rápida, segura y suficiente a la población civil que sufre. Las medidas anunciadas ayer por Israel son un primer paso importante en este sentido. Deben seguir rápidamente otras medidas para atender a las personas que se encuentran allí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ya no tiene interés en sostener conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Durante su estancia en Escocia, agregó que está muy decepcionado con Moscú por la continuación de los ataques en Ucrania, a pesar de las conversaciones telefónicas sostenidas con Putin. Trump afirmó que reducirá el plazo de 50 días que le había dado al Kremlin para alcanzar un acuerdo de paz antes de imponer una nueva ronda de sanciones a Rusia. Unos conflictos con Trump se intensifican, otros parecen relajarse. Rosa Casares está con nosotros y la economía. Y hablamos de un importante pacto que conocimos este domingo. Tras meses de disputas, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo con el que evitaron el aumento arancelario que estaba previsto para el 1 de agosto. El pacto, sellado por el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este domingo, fija un arancel del 15% a la exportación de productos europeos a Estados Unidos, entre ellos automóviles, semiconductores o productos farmacéuticos. Una excepción rige para el aluminio y el acero europeos, a los que se seguirán aplicando aranceles del 50%. Además, Europa se compromete a hacer inversiones en Estados Unidos por valor de 600.000 millones de dólares y a comprar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense. El acuerdo, del que aún no se conocen todos los detalles, ha generado reacciones encontradas entre los líderes europeos por las concesiones hechas a Washington. Los fabricantes de automóviles pueden respirar un poco. Se aplicará un arancel del 15% a todos los vehículos que exporten a Estados Unidos, un alivio comparado con el 27,5% que se venía aplicando en los últimos meses. Sin embargo, según la asociación del sector, ese 15% aún le costará a los fabricantes miles de millones de euros cada año. Yo hablaría de un vaso medio lleno y medio vacío. Medio lleno porque hay un sentimiento de alivio y se evita el peor escenario, donde la peor consecuencia podría haber sido un arancel del 30% o incluso una guerra comercial. Por otro lado, esto no es lo que la Unión Europea quería. La UE pidió un acuerdo comercial de tipo cero y esto no es lo que obtuvimos. En 2024, la Unión Europea exportó mercancías
mercancías por un valor de casi 532.000 millones de euros a Estados Unidos e importó bienes por algo más de 333.000 millones de euros. Eso resultó en un superávit comercial de más de 198.000 millones de euros. La mayor parte de las exportaciones de la UE a Estados Unidos consistió en productos farmacéuticos, vehículos y maquinaria. Por otro lado, Estados Unidos exportó a la UE productos petrolíferos, maquinaria de generación de energía y gas. Para otros sectores, como la industria del acero y el aluminio, el acuerdo representa una pesada carga. Los aranceles para las exportaciones de la UE a Estados Unidos se mantienen en el 50% que ya había impuesto Trump. La Comisión Europea intenta negociar ahora cuotas. Francia critica que el acuerdo perjudica a la Unión Europea. Sí, el hecho de que ahora tengamos algo de estabilidad con nuestros socios estadounidenses es bienvenido. Ahora, ¿es este acuerdo equilibrado? No. Para ser muy claro, no lo es, por lo que tendremos que seguir trabajando, particularmente en el ámbito de los servicios. Al final, este trato se refiere principalmente a bienes, aranceles sobre bienes y productos manufacturados. Además, la Unión Europea se compromete a comprar energía de Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones de dólares allí. Esto podría costar muchos empleos en Europa si las inversiones se dirigen al extranjero. Y para más detalles conectamos con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, parece bastante claro que estamos ante un acuerdo asimétrico. Estados Unidos cobrará aranceles y la Unión Europea no. ¿Podemos decir que Bruselas se ha rendido ante Trump? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, eso es un poco la sensación que sí, que existe aquí en Europa, porque le han llovido críticas a la Comisión Europea, por ejemplo, en el Parlamento Europeo desde partidos políticos de diferente color, también desde los sindicatos, desde las asociaciones industriales, efectivamente ante un acuerdo que más allá de las exenciones a determinados productos, entre ellos, por ejemplo, los productos de la industria aeronáutica, no se observan, Rosa, grandes beneficios para la economía europea. El secretario de Comercio europeo, Maroš Šefčovič, lo intentaba defender hoy diciendo que es el mejor acuerdo que se podía conseguir en unas circunstancias muy difíciles, pero prácticamente ningún presidente, primer ministro aquí en la Unión Europea lo ha defendido con entusiasmo. Como tú decías, hay un desequilibrio porque aquí en la Unión Europea se va a cobrar un 0% los productos importados desde Estados Unidos, mientras que los productos europeos se enfrentan a un arancel del 15%. Eso sí, tenemos que recordarlo, un acuerdo marco. Hay determinados aspectos que se van a seguir negociando, como es ese interrogante que sigue existiendo para los productos farmacéuticos o los semiconductores, sobre los cuales todavía hay un plazo para la negociación. José, está claro que no todos en Europa han quedado satisfechos con este pacto, pero ¿cuál es la postura de Alemania, el mayor exportador del bloque? Bueno, Rosa, si recordamos, Alemania, el canciller Friedrich Merz era de los que pedía que se alcanzase un acuerdo rápido para disipar la incertidumbre. Hoy defendía de alguna forma ese acuerdo diciendo que evitaba una escalada inútil. Pero, como les decía, aquí dentro del país el acuerdo en realidad no se ve con buenos ojos. Para que se hagan una idea, el presidente de la Federación de Industrias Alemanas dice que para una economía tan exportadora como la alemana, este acuerdo es realmente malo. Y es que, Rosa, no podemos olvidar que un producto tan importante para los alemanes como los autos se enfrenta a un arancel del 15% en Estados Unidos, y eso va a traer consecuencias negativas para la economía alemana. De hecho, hay algunas automotrices que ya han ido a Washington en los últimos meses para intentar negociar directamente con la administración Trump alguna solución paralela o adicional. Y el pasado viernes, por ejemplo, el CEO de Volkswagen decía que esperaría que la Unión Europea y Estados Unidos llegaran a un acuerdo para intentar buscar uno por su propia vía para evitar el efecto negativo en el conglomerado de Volkswagen. José David, muchísimas gracias por todas estas reacciones en la Unión Europea al pacto comercial con Estados Unidos. Saludos. Y tenemos otras noticias internacionales para ustedes, Javier. Muchas gracias, Rosa. Vamos a fijar la mirada en Siria, donde está previsto que se celebren las primeras elecciones parlamentarias bajo la nueva administración en el mes de septiembre, según declaró este domingo el responsable del proceso electoral a la agencia estatal de noticias SANA. La población siria anhela que la caída del régimen de Bashar al-Assad traiga consigo mejoras económicas en el tiempo. Esta es la isla de Arwar.
no está lejos de la ciudad costera de Tartus, en el pasado un bastión del expresidente Bashar al-Assad, y la ubicación de una base naval rusa. La isla parece paradisíaca al no haber sido afectada por la larga guerra civil, pero la gente de aquí no escapó a sus efectos. La familia de Osama lleva generaciones dirigiendo este taller de construcción de barcos. Antes de la guerra, los constructores de barcos de Arwar vendían sus embarcaciones de madera hechas a mano a países de toda la costa mediterránea. En el pasado el comercio era mucho mejor y ahora esperamos que mejore con la apertura del país. ¿Han pasado por dificultades? Sí, pasamos por un periodo en el que era muy difícil conseguir madera, clavos y otros materiales. Fue una época dura, pero ahora la situación ha mejorado gracias a Dios. Los materiales empiezan a estar disponibles. La mayoría de las casi 10.000 personas que viven en Arwar son pescadores o marineros. Otros son propietarios de restaurantes y dependen del turismo para ganarse la vida. Durante la guerra civil casi nadie venía, pero ahora las autoridades de la isla han empezado a ver un pequeño aumento de visitantes. En años anteriores la actividad era muy escasa, pero este año el comienzo de la temporada es prometedor. ¿Esperan turistas? Sí, prevemos un auge turístico y una temporada prometedora. ¿Qué servicios hay disponibles para los habitantes de la isla? ¿Hoteles, restaurantes? Hay restaurantes por toda la isla, pero por desgracia no hay hoteles. Las bombas y los combates que arrasaron gran parte del país no llegaron a Arwar, pero el régimen sí. Las fuerzas del régimen arrestaron a muchos jóvenes, se les acusó de apoyar la revolución y de contrabando de armas. Se los llevaron y no los hemos visto desde 2011 o 2012, es decir, desde el comienzo de los acontecimientos. Los 3 sobrinos de Ahmad se encuentran entre las decenas de miles de sirios cuyo paradero sigue siendo desconocido. Fueron sacados de sus casas a la fuerza en 2011. No han sabido nada de ellos desde entonces. Sus madres dicen que volverán, creen que pueden volver, pero yo creo que eso es imposible. Se han resignado a la idea de que los desaparecidos en Siria serán una herida abierta que quizá nunca cicatrice, y canalizan sus energías en intentar revivir su hogar en la isla. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en nuestro sitio en internet dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.